Pues muy buenos días a todos. Estamos muy alegres para regresar aquí a España. Estuvimos en los Estados Unidos algunas semanas para visitar la familia ahí, los sobrinos, los padres y todos, y ha sido un buen tiempo. Y también Lauren Jasky, si conoces Lauren, fuimos a su boda ahí. Una buena celebración de una chica americana y un chico vasco. Fue muy interesante. ¿Ya? Pues esta mañana estamos en Josué 2, si quieres buscarlo en tus Biblias. Muy bien, pues empezamos nuestro tiempo en oración, ¿vale? Dios Padre nuestro, gracias por este tiempo para abrir tu palabra, Señor, para entender lo que tenemos para nosotros hoy, Señor. Gracias por este privilegio para reunirnos, Señor, aquí como familia, como un parte del cuerpo de Cristo aquí en Alcalá, Señor. Gracias por esta bendición, porque sabemos que hay muchos sitios donde no es permitido, Señor, pero tenemos este privilegio, Señor, y te damos gracias por esto, Señor. Te pido por tu palabra esta mañana, dame tu espíritu, que no sean mis palabras, Señor, pero que sean el espíritu que habla por mí, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nos encanta la historia de la redención y muchas veces cuando pensamos en la palabra redención, pensamos en Cristo, pero todavía no estoy hablando de Cristo. Estoy hablando de ese anhelo que tenemos como seres humanos y como narradores de historias, de ver cómo una persona corrupta, inmoral, experimenta un acontecimiento que le cambia la vida y se convierte en el héroe de la historia. Desde personajes clásicos como Ebenezer Scrooge en Cuento de Navidad y Jean Valjean en Los Miserables, hasta el Grinch que robó la Navidad y Gru, mi villano favorito. Hay una parte más profunda de nosotros que clama por algo más que justicia y venganza contra la mala persona, sino que anhela ver cómo esta persona finalmente cambia. Ver cómo la dirección de su vida da un giro de 180 grados, que es precisamente la definición de arrepentimiento. El pasaje de hoy nos presenta a una persona que estaba completamente al margen. Era gentil, pero no solo gentil, sino gentil de la ciudad corrupta de Jericó. Y no solo era un gentil de Jericó, sino una mujer gentil y prostituta de Jericó. Esta es una hermosa historia de cómo Dios puede salvar incluso a aquellos que están marginados culturalmente, socialmente y espiritualmente. Voy a leer ahora mismo Josué, capítulo 2, ¿vale? Todavía no tengo más lengua española. Vale, empezando en versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron.
y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hacia los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país, y han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado de Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego, pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que liberáis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: Marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atrás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocaré. Y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió: Sea así como habéis dicho. Luego los despidió, y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte, y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los persiguen. Y los que se persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron el monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Antes que empezamos, quiero empezar con un poco de contexto, que es muy importante, especialmente en el Antiguo Testamento. Y quiero hablar un poco sobre Jericó y los israelitas. Antes incluso de que los israelitas salieron de Egipto, Jericó ya era una maestra de la arquitectura defensiva. Se cree que las primeras murallas fueron construidas miles de años antes de que llegaran los israelitas, por habitantes neolíticos alrededor del año 8000 AC, y ya medían 3.5 metros de altura y casi 2 metros de grosor.
generaciones después, cuando la ciudad estaba habitada por los cananeos, la muralla exterior había sido elevada otros 7 metros, alcanzando una altura de más de 10 metros. También se construyó más arriba en la colina una segunda muralla interior de 14 metros. Creo que lo tengo. Ahí está. Puedes ver un poco las murallas de Jericó. Fue 2 murallas alrededor de la ciudad. Aquí hoy en día, en Palestina, está. También otra cosa de Jericó muy importante es que también era difícil sitiar la ciudad porque sus habitantes podían cultivar muchos productos dentro de las murallas gracias a un manantial natural llamado la fuente de Eliseo. Antes de llegar al personaje de Rahab, veamos a los espías que Josué envía. El Antiguo Testamento tiene muchos patrones y creo que este es interesante. Recordemos una historia similar de Números 13. 40 años antes, Moisés había enviado ¿cuántos espías? 12 espías, ¿no? Y regresaron con un informe lleno de dudas, mientras que solo Josué y Caleb confiaron en que Dios podía vencer a sus enemigos. Ahora, una generación después, Josué es un hombre anciano y vuelve a enviar a 2 hombres como espías para explorar la tierra. Pero esta vez regresan con palabras de confianza en la capacidad de Dios. En Josué 2:24, al final de este capítulo, dicen los espías, ciertamente el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y además todos los habitantes de la tierra se desvanecen ante nosotros. Los habitantes siguen siendo igual de grandes y las murallas siguen siendo igual de grandes, pero los 40 años en el desierto habían cambiado el corazón del pueblo y de los espías, y ahora confiaban en que su Dios era capaz. Quiero tocar 3 temas hoy, hablando sobre esta mujer Rahab. La primera es una marginada cultural. No solo es gentil y pagana, pero mucho más. A medida que avancemos por este libro, nos encontraremos con algunos temas difíciles. Pero creo que esta historia establece una base que necesitamos comprender acerca del Dios de Israel, nuestro Dios. Y también nos ayudará a volver a esta historia cuando lleguen estos pasajes más difíciles en el libro de Josué. Rahab era gentil, pero pertenecía a ninguna de las tribus de Israel. No tenía relación con Jacob, Isaac ni Abraham. La práctica cultural de su época incluía adorar a dioses como Baal y Asera, además de rendir culto a sus antepasados. De hecho, quitaban la cabeza de los familiares fallecidos, tomaban sus cráneos, lo cubrían con arcilla, muy guapas, y les colocaban conchas sobre los ojos y los ponían en una estantería dentro de la casa. Imagínate, ¿no? ¡Abuelo! De manera muy parecida al tema que Pablo aborda en el libro de Efesios, si recordáis, Rahab no formaba parte de la familia de Dios, ni por sangre ni por nada más. Sin embargo, como veremos, Dios tiene un plan de unidad y adopción que atraviesa las fronteras culturales y étnicas. Formar parte de la familia no se basa en la sangre ni en la tradición, sino una fe en quién es Dios en confiar en Él. Es importante recordar algo. Dios no basa aquí su aceptación y adopción
o su rechazo y su ira en el origen étnico de una persona. Dios envió plagas sobre los egipcios y también sobre los israelitas. Dios derrotó a los reyes de Gog y Magog, pero también a los líderes de Israel. Puede que no nos guste la manera en que Dios disciplina y demuestra su santidad, pero por lo menos no podemos decir que favorezca a los israelitas por encima de los gentiles. Su justicia se basa en la obediencia, no en el color de piel ni en el origen étnico. También no solo fue marginada cultural, pero también marginada social. Rahab no solo estaba fuera del linaje de Israel, sino que también era una marginada dentro de su propia ciudad. Tenemos que tener cuidado y no juzgarla demasiado durante esta categoría, ya que probablemente no eligió esta profesión. No era muy extraño que las familias que no podían pagar sus deudas o mantener a sus miembros vendieran a una hija para que ejerciera a la prostitución. Fue muy normal. De hecho, más adelante en este capítulo descubrimos que todavía estaba vinculada a su madre y su padre, sus hermanos y sus hermanas. Probablemente este era su caso, ya que no necesariamente vivía en la calle, sino que por lo menos tenía un lugar donde vivir. Este lugar, el burdel, probablemente no era simplemente un burdel, sino que también funcionaba muchas veces en este tiempo como una posada para viajeros. Y esto explica también por qué los 2 espías israelitas fueron ahí. No solo marginada cultural y social, pero también marginada espiritual. La gran pregunta, entonces, ¿por qué Rahab, esta mujer espiritualmente marginada, criada en esta cultura y protegida detrás de las murallas defensivas más fuertes posibles en este tiempo, arriesgó su vida para salvar a 2 desconocidos? Ella misma nos dice por qué en Josué 2, 10, 11, si quieres mirarlo. Dice esto: porque hemos oído como el Señor secó las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que hicisteis con los 2 reyes de los amoreros que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a quienes destruisteis por completo. Y cuando lo oímos, nuestro corazón desfalleció y no quedó aliento de nombre alguno por causa de vosotros. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ha sido 40 años cuando el Dios de Israel secó el mar de Rojo. Y hace 1 año, el Dios de Israel les había ayudado a derrotar a las 2 naciones más poderosas, los reyes amoreros de Sehón y Og. Estas historias del poder de Dios se habían extendido por todas las naciones de Oriente Medio. Fijémonos en las expresiones: nuestro corazón desfalleció. Y también, no quedó aliento en ningún hombre. Esto significa que no fue solamente Rahab quien reconoció el poder de Dios, sino todos los habitantes de Jericó. Sin embargo, hay una diferencia entre ella y los demás ciudadanos. Ella reconoce la supremacía del Dios de Israel. Él no es simplemente un Dios poderoso entre muchos otros dioses. Él es Dios. Recordemos que los cananeos eran politeístas. Sus dioses
tenían poder sobre diferentes aspectos del mundo. Algunos para la tierra, algunos por el agua, el sol, la fertilidad, la agricultura. De manera muy parecida a lo que vimos más tarde con los griegos en el libro de Efesios. Estos dioses eran volubles y luchaban entre sí, y a menudo los seres humanos terminaban pagando el precio. Pero Rahab dice algo muy interesante en versículo 11. Porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esta es una manera de decir que este es el Dios que está por encima de todo. No solo gobierna sobre los demás dioses, sino que no necesita de ningún otro Dios. Él y solo Él controla y gobierna los cielos y la tierra. También es muy fascinante que usa Rahab un término, una palabra muy interesante en versículo 12. Fijarnos en las palabras de Rahab. Ella dice a los 2 espías: os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Ella pide a los 2 espías que tengan esta palabra, lo que tenemos en español es misericordia. Pero la palabra que utiliza aquí es mucho más profundo que eso. Es la palabra hebrea kesed. Y no existe una traducción directa de esta palabra a inglés y tampoco en español. Es una palabra hebrea que expresa un compromiso de mostrar amor, bondad y misericordia. Una fidelidad amorosa al pacto. Lo fascinante es que esta es una palabra muy importante en el Antiguo Testamento. Kesed es la promesa que Dios mismo hizo al pueblo de Israel en su pacto. La promesa de que será misericordioso y fiel incluso cuando ellos no lo sean. Kesed también es el término que posteriormente describe la relación de Ruth con su suegra Noemí. Kesed es la promesa que el rey David hace a la familia de su mejor amigo Jonatán, cuidar y mostrar misericordia a su único hijo, Mefiboset. Esta es la misma promesa que Rahab está haciendo ahora con los 2 espías, y que ellos, a su vez, hacen con ella. Uno de los temas más difíciles en este libro es que parece que Dios es un Dios de destrucción. Y cuando leemos libros como Efesios y vemos este Dios tan amoroso, muy lleno de bondad, a veces es un poco contraste, ¿no? ¿Es Dios un Dios de amor o es Dios un Dios de destrucción? Recordemos que el Dios de que hablamos en Efesios, el Dios que quiere unir a todos los pueblos en su reino, es el mismo Dios que vemos aquí. Puede resultar difícil a medida que avancemos por el libro de Josué y veamos la destrucción de una ciudad tras otra. Podríamos preguntarnos, ¿es realmente este es el mismo Dios Padre amoroso que adopta a las personas que vemos en el Nuevo Testamento? Por eso esta historia de Rahab es tan importante. Recordemos que todos los habitantes de Jericó conocían al poderoso Dios de Israel y creían que existía desde hacía más de 40 años. De hecho, vamos a ver que Dios se recordará una vez más en el capítulo 3, cuando los israelitas repetirán el mismo milagro de los habitantes de Jericó y cruzaran el río Jordán sobre tierra seca.
Sin embargo, ahora, cuando este Dios llega a su puerta y tienen que tomar la decisión de abandonar sus caminos y tradiciones y someterse a este Dios, o confiar obstinadamente en sus propias fuerzas detrás de sus poderosas murallas, ellos eligen lo segundo. Recordemos siempre esto. Conocer la existencia de Dios y creer que Dios existe no es lo mismo que someternos a Él y confiar en su Kesed, su promesa firme y amorosa. Me recuerda el versículo de Santiago 2:19, que dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Creer en Dios y creer que Él es poderoso no es lo mismo que rendirse a Él y confiar en su plan de salvación. A lo largo del resto del libro de Josué, veremos cómo los pueblos que estaban fuera de la tierra prometida se niegan a someterse a este Dios, pensando cada uno que puede conservar su propia forma de vida. También hay un último símbolo. Solo Rahab y su familia confiaron en la promesa y en la fidelidad del Dios de Israel. Habían decidido ponerse de su lado, no simplemente creyendo que Él era poderoso, sino confiando en su bondad y misericordia para salvarlos. Antes hablamos del simbolismo, y sin duda existe un paralelismo entre el cordón escarlata que colgaba de la ventana y aquella historia anterior en la que la sangre escarlata fue puesta en los postes de las puertas antes de que Dios juzgara al pueblo de Egipto y los israelitas desobedientes. Fijémonos en que en ninguna de las dos situaciones era necesario conocer todo acerca de Dios para ser salvo. Solo había que estar dentro de la casa y confiar en que su promesa de salvación era suficiente. ¿Crees que los hermanos y los padres de Rahab entendían la Trinidad o el debate entre evolución y creación o el problema del sufrimiento? No. Pero cuando llegó el momento, confiaron en la naturaleza de este Dios santo y amoroso y entraron por la puerta. Quizás ese seas tú hoy. Quizás estás interesado en este Dios y en el cristianismo, pero tienes algunas preguntas. Genial. Yo también. Muchísimas. No hay nada malo en pensar y hacer preguntas. Dios nos dio un cerebro precisamente para eso. Pero si puedo ser sincero, si estás esperando a que todas tus preguntas sean respondidas antes de confiar en este Dios que envió a su Hijo, nunca llegarás a hacerlo. Yo he tenido muchísimas preguntas. Algunas han sido respondidas y otras no. Pero al final del día confío en quién es Dios. Lógicamente tiene sentido que haya cosas que nunca llegaré a comprender. Creo que ya he mencionado anteriormente esta cita de una mujer, se llama Evelyn Underhill, pero es muy cierta. Ella dice, si Dios fuera lo suficientemente pequeño como para poder ser comprendido, no sería lo suficientemente grande como para ser adorado. Dios ama al marginado. Cuando las murallas de Jericó caían, spoiler, va a pasar. Rahab y su familia pasarán a formar parte del pueblo de Israel, adoptados dentro de la familia. Rahab se casará con un hombre de la tribu de Judá, llamado Salmón, y formará una familia cuyo linaje posteriormente dará lugar a una pequeña ciudad llamada Belén. Su hijo,
voz. Llegará a ser un hombre rico, respetado, pero elegirá utilizar su poder y su posición para ayudar a una joven viuda llamada Ruth, que se encontraba en una situación de extrema necesidad. Generaciones después de este árbol genealógico, surgirá un hombre llamado David. Y generaciones después de él, el plan de Dios se cumplirá con el nacimiento de Jesús. El cordón escarlata definitivo, colgado en una cruz para que todos lo vieran, mostrando que Dios estaba cumpliendo su queset para con todos sus hijos adoptados. Lo interesante es que en las otras ocasiones, ya fuera la sangre en los postes de las puertas o el cordón que colgaban de la ventana, aquello protegía a quienes estaban dentro. Pero en este caso de la cruz, en lugar de que la ira de Dios cayera sobre todos los que estaban fuera de la habitación y no habían presentado el sacrificio, cayó sobre aquel que estaba más cerca del corazón de Dios, su único Hijo, quien tomó nuestro lugar y se sacrificó a sí mismo para que la justicia y la ira de Dios fueran satisfechas por todos los pecadores, incluso por ti y por mí. ¿Dónde estás tú hoy? A Dios no le importa quién eres en el pasado, tu trasfondo cultural, tu posición social o tu perspectiva espiritual anterior. Le importa dónde estás ahora. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Humillarte? ¿Confiar en su plan? ¿O seguir viviendo en el triste y cómodo burdel del mundo que tú mismo has construido? Oramos. Dios Padre, gracias por tu gran misericordia, por este pacto, este cassette, Señor, que tú eres fiel, Señor. Antes que nosotros, tu fidelidad más grande que nosotros. Ayúdanos, Señor. No es muy fácil a veces rendirnos, Señor, ante ti, doblar nuestras rodillas enfrente de ti, Señor. Es una cosa que cada mañana necesitamos recordar tu sacrificio. Jesús, en la cruz, Señor, en nuestro lugar para salvarnos, Señor. Gracias por la misericordia en la vida de Rahab, Señor, en su familia, cada uno con una fe muy, muy pequeña, pero en el sitio correcto, Señor, poniendo sus pies en el otro lado de la puerta, Señor, confiando en ti, Señor, que solo por ti hay salvación, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos que seamos como Rahab, una muestra a nuestras familias de tus bendiciones, Señor, a los vecinos y compañeros, Señor, que seamos luz, seamos algo distinto en este mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén.